¿sí? Que el Señor le bendiga. Vamos a comenzar ahora, hermanos, una nueva serie de estudios, pero antes vamos a orar, ¿ya? Si me acompañan. Padre eterno, Dios bueno, gracias te damos, Señor, por la oportunidad de estar, Señor, reunidos como iglesia para, Señor, adorar tu nombre, para ser, Señor, reprendidos, exhortados, para ser animados por tu palabra, para cantar himnos a tu nombre. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por este privilegio de poder ser llamados casa de Dios, ser iglesia del Dios vivo. Gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros, que día tras día se renuevan, y porque grande, Señor, es tu fidelidad. Señor, rogamos que usted nos ayude a poder, Señor, comenzar esta nueva serie de estudios, que me ayude, Señor, a mí, que en especial me toca hoy, para poder, Señor, explicar bien a mis hermanos, para poder entender también, y que su palabra, Señor, pueda hacer eco, pueda quedar grabada en nuestros corazones siempre. Te ruego todas estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. ¿Amén? Bueno, hermanos, nosotros ya hemos visto, hemos concluido con el estudio de los atributos de Dios. Hoy vamos a comenzar con una nueva serie de estudios dominicales que están centrados, hermanos, en la familia, o teología de la familia, ¿ya? Que es algo de suma importancia para nuestros días, porque esta institución divina se ve incesantemente atacada por doquier, ¿ya? Es cosa, hermanos, de ver o hacer una encuesta en la calle, preguntándole a las personas qué es para ellos familia. No vamos a encontrar uniformidad en la respuesta. Ya puede que algunas personas respondan un poco correcto, ¿cierto? Digan en mi familia, mi padre, mi madre, ¿cierto? Mis hermanos, ¿sí? Pero otros van a decir, no, mi familia soy yo y mis animales. Solo vivo yo solo y tengo mis hijos perros, mis hijos gatos, o así, ¿cierto? O van a decir que la familia se constituye por dos padres o dos madres, lo cual no es el modelo bíblico, ¿ya? O puede que vaya más allá incluso, que digan, no, el matrimonio o la familia es una institución tan anticuada que ya no corresponde para este mundo moderno y liberal, ¿no? Entonces, en este mundo que es tan relativista, hermanos, que nadie tiene una verdad absoluta, la iglesia, ¿qué debemos hacer? Debe pararse con firmeza, con autoridad y, por medio de la revelación de Cristo y su palabra, dar a conocer qué es la familia para el mundo. Dar a conocerle la verdad, y como bien dice 1 Timoteo 3, 14 y 15, Pablo le dice a Timoteo, te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. ¿Oyeron eso? Columna y sostén de la verdad. O sea, la gente en el mundo dice, no hay verdad absoluta. ¿Cómo puedes decir tú que tienen la verdad? La iglesia de Cristo sí tiene la verdad. Porque Dios es el que da la verdad, y la verdad está aquí, en la palabra del Dios vivo, en la que cambia el corazón, en la que transforma mentes, y en la que Pablo dice que es columna la iglesia y sostén. O sea, nosotros vemos los pilares, ¿cierto?, que afirman un techo, afirman una casa, y que son indispensables para eso. El techo nos protege de la luz del sol, ¿cierto?, del calor, del frío, de la lluvia. Aquí también la iglesia es el pilar o la columna que sostiene este techo, que nos protege de las mentiras, ¿cierto?, del engaño que el mundo intenta dar como si fuera verdad, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos conocer esta verdad, debemos defender esta verdad y predicar esta verdad que Dios nos ha dado. Bueno, nosotros tenemos diversas doctrinas en la Escritura. Tenemos doctrina de Cristo, la doctrina de la salvación, la doctrina de las últimas cosas, pero la doctrina de la familia ha sido dejada un poco de lado en la iglesia moderna, porque dan por sentado de que todos saben qué es familia o cómo hacer familia. Pero la verdad es que ha sido dejada a un lado, y eso se ha visto por la decadencia de las iglesias. Una iglesia débil, una iglesia enferma, es porque tiene familias enfermas, familias débiles, ¿ya? Vamos entonces nosotros a irnos basando, ¿cierto?, antes que todo en la Biblia, ¿cierto?, pero también en un libro que yo creo que todos pueden tener, ¿no?, y que está disponible también en PDF, que es el libro de Teología de la Familia de Jeff Pollard y Scott Brown, en donde hay un compendio de diversos autores, sobre todo puritanos, que van hablando de temas relacionados con la familia, ya sea adoración familiar, la paternidad, maternidad, los roles del esposo y de la esposa, la comunicación en la casa, la masculinidad y la feminidad bíblica, el noviazgo, la soltería, la consejería bíblica, etc. Hay mucho. Y vamos a hacer
este libro como nuestro apoyo. ¿Ya? Yo creo que todos pueden tenerlo y en su celular también lo pueden descargar, así que los invito a leerlo. Hoy vamos a comenzar dando una introducción o una definición bíblica de qué es familia. ¿Ya? Yo me di el trabajo y dije, voy a buscar qué es lo que dice la Constitución chilena que es familia. Y bueno, esto es lo que dice. Es el núcleo fundamental de la sociedad compuesto por personas unidas por vínculos afectivos, de parentesco, de pareja, en que existen relaciones de apoyo mutuo que generalmente comparten un mismo hogar y tienen lazos de protección, cuidado y sustento entre ellos. Para hacer una constitución de un país está muy bien, ya está bien definido, pero no es todo, ya no es todo. Lo vamos a ver en la palabra del Señor, es mucho más que enseña sobre la familia, pero bueno, yo me alegré de que esto fuera la definición de familia en nuestra constitución y espero que se mantenga así. ¿Ya? El diccionario bíblico ilustrado de CLIE nos dice un poquito más acerca de la etimología de la palabra, del significado de la palabra. En hebreo, cuando en el Antiguo Testamento se habla de familia, hace alusión a casa paterna, a tribu o pueblo, ¿ya? Y en el griego, en el Nuevo Testamento, a morada o a casa, ¿ya? A personas relacionadas entre sí, ¿ya? En Efesios 3.15, la referencia, cuando habla, si pueden buscar Efesios 3.15, la referencia es a todos aquellos que están espiritualmente relacionados con Dios el Padre como hijos suyos, de los cuales Él es el progenitor de los que forman una gran familia espiritual. ¿Ya? O sea, cuando Efesios habla de la familia de Dios, está hablando de una familia espiritual, no unida solamente por lazos sanguíneos. ¿Ya? Un repaso de la historia. La familia del antiguo Medio Oriente, vamos a ir un poquito atrás, fue patriarcal, desde el comienzo patriarcal. La descendencia se trazaba solamente a través del nombre del padre, y lo vemos en las genealogías bíblicas, ¿cierto? A Adán engendró, ¿cierto? A tanto, sí, lo vemos. Y comprendía a la familia a padre, madre, hijos, esposa de los hijos y niños, y todos convivían bajo un mismo techo. Imagínense eso, era una casa o una tienda súper grande, una comunidad súper grande, en donde todos vivían juntos. ¿Ya? La familia israelita comprendía no solo a aquellos que se encontraban unidos por la sangre, no solamente padres y madres sanguíneos, sino que también a los siervos, a las esclavas y concubinas, y también a los extranjeros que residían ahí. ¿Ya? El cabeza de la familia era el responsable único del culto religioso. ¿Ya? El padre era el sacerdote del hogar, ¿ya? El que estaba a cargo del culto. Tenía poder judicial y tenía que asegurar el porvenir de la familia, debía proveer, tenía que ser un hombre de trabajo que asegurara que su familia se sustentara. Sin monarquía durante siglos, la familia o el poder del padre era lo que mantenía el orden en la sociedad. ¿Ya? Acuérdense que Israel no tuvo rey hasta la época de Saúl y durante todo ese tiempo el pueblo de Israel tenía que confiar en las decisiones sabias de los padres, ¿ya? Para con sus familias, y de esa manera se mantenía el orden en la sociedad judía. La madre, subordinada en cuanto mujer al varón, tenía igual que ser respetada y honrada por los hijos, tenerla en alta estima, igual que el padre. Si el padre representaba el poder, el juicio y la autoridad, la madre personificaba el amor, la lealtad y la humildad. ¿Ya? El primero, el padre, era el mandamiento, ya era el duro, por así decirlo, y la segunda, la madre, era la instrucción y la enseñanza. O sea, la madre tenía un gran rol ahí. El prestigio de una madre crecía también con el número de sus hijos. Mientras una madre tenía más hijos, era como una mujer más dichosa, más virtuosa en esa cultura. Después, hermanos, de la conquista de Canaán, y cuando la gente de Israel se asentó en estas ciudades, ya empezaron a usar casas más pequeñas. Ya no tenían esta tribu, así por ejemplo, tan grande de personas, sino que ahora los hijos, cuando se casaban, ellos formaban su propio hogar aparte. Ya ellos construían su casa y se iban con su esposa, ¿cierto? Y sus hijos. En la familia también se educaba a los hijos y se les introducía el culto, ¿ya? Y también en el trabajo profesional. Y eso es algo muy importante que debe mantenerse hoy. Los hijos deben ser instruidos, deben ser enseñados y estar dentro del culto familiar. No deben ser, como son pequeños, uno puede pensar no van a entender, ¿cierto? No pueden participar, sí pueden entender, sí van a participar de alguna forma, sí van a huir y esa palabra va a quedar en ellos. Entonces no pueden ser ellos dejados a un lado en el culto familiar o también congregacional.
Y también dice que ellos les enseñaban trabajos o oficios a los niños para que ellos tuvieran después con qué también sustentar a sus propias familias. La familia también debía cuidar a sus miembros ancianos y enfermos, y en los libros de sabiduría, por ejemplo, sobre todo Proverbios, nos habla mucho de consejos en cuanto a las obligaciones que los hijos tienen para con los padres. Ya en el tiempo del Nuevo Testamento, la familia monógama ya no era ya como en la época de los patriarcas, en que muchos lamentablemente tenían muchas mujeres. No, aquí ya es solamente padre y madre, y estaba sometida igual a la autoridad del padre, ya en el Nuevo Testamento. Y el Señor Jesús se somete durante un tiempo a estas obligaciones, ¿cierto? Como hijo, a su padre José, ¿cierto? Y a su madre María. Él les obedeció, cumplió sus obligaciones como hijo. Sin embargo, después cuando él comienza su ministerio, hace un llamado, muestra un requisito para seguirle. ¿Y cuál es ese? Que nosotros debemos amarlo a él más que a los miembros de nuestra familia. Debemos obedecerlo a él primero antes que a nuestra familia. ¿A qué se refiere esto? No quiere decir que uno va a amar menos a su familia, sino que el Señor, cuando llama a la salvación, nos hace el llamado, nosotros aceptamos, pero se van a encontrar muchos con la negativa de su familia. Y van a decir, no, tú no puedes seguir a Cristo. O sea, tú tienes que seguir lo que yo te digo. Tienes prohibido ser un seguidor. Entonces se sentían ellos entre la espada y la pared. ¿A quién obedezco? ¿A mi familia, a mi padre? ¿Obedezco a Cristo? Entonces Cristo dice, no, ustedes tienen que obedecerme a mí porque yo soy mayor, tengo una autoridad mayor. ¿Ya? El Señor Jesús propone un nuevo concepto de familia que es más amplio que solamente algo que está fundamentado en lazos sanguíneos. Él habla de una familia, pero que es una familia por el Espíritu, una nueva familia, ¿ya? Que habla Mateo 12, 48. Él también dice en una parte que todos vosotros sois mis hermanos, ¿ya? El Señor Jesús hablando de las dificultades que traería eso. Él también en Lucas 18:30, si lo puede buscar alguien, 18:30, 29 y 30, Lucas 18, 29 y 30, él anima a sus seguidores, ya sea porque son abandonados por sus familias, por su causa. El Señor anima a sus discípulos prometiéndole una compensación presente y una futura. No sé si alguien lo ha encontrado. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. ¿Ven cómo ahí el Señor Jesús habla de que muchos pueden perder cosas, ¿cierto? Perder familia por su causa, pero van a ganar mucho más incluso ahora y la vida eterna en el futuro. Entonces, la iglesia es la familia, la casa de Dios, como también dice Pedro en su carta, y que ya venía tipificada en el Antiguo Testamento por la casa de Israel, como la gran familia de Dios. Y bueno, muchos pueden decir estas definiciones de familia son anticuadas. Yo he escuchado, me han dicho que yo soy anticuado en el trabajo, que son pasadas de moda, que debemos adaptar la familia a los tiempos modernos, pero no, hermano, nosotros debemos recuperar la convicción de que las instrucciones de Dios para la familia pueden afectar nuestra actualidad de maneras que nosotros no lo sospechamos. Nosotros debemos volver a recuperar el diseño bíblico de la familia. ¿Sí? Bueno, tenemos que confirmar en nuestra generación que Dios creó la familia como un elemento muy importante en el cumplimiento de sus propósitos eternos, ¿ya? El Señor actúa por medio de las familias. Primero, Dios creó la familia para dar estructura y orden a los seres humanos, ¿ya? Los cuales hizo a su imagen y semejanza. Vamos por un momento al Génesis, donde se nos muestra el inicio, el comienzo o la fundación de la primera familia, en Génesis capítulo 1, versos 27 y 28. Génesis 1, 27 y 28, que si alguien puede leerlo. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Y un poquito más adelante, en el capítulo 2, 18 al 25. Dice, y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre.
Y puso a dar nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de las costillas que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Bien, esa historia de la creación, cómo Adán no encontró ayuda idónea entre los animales, pero Dios le dio una compañera, una ayuda idónea para él, que es la mujer. Y ahí el Señor forma el primer matrimonio, del cual Él les dice: fructificaos y llenad la tierra. ¿Ya? O sea, está hablando del mandato cultural de procrear, de hacer descendencia, de llenar la tierra. Y vemos aquí entonces clarísimo cómo el Señor estima el matrimonio entre un hombre y una mujer. Ese es el diseño que Él creó y el diseño que nosotros debemos seguir, respetar y anunciar al mundo. ¿Ya? Segundo, la familia es la institución encargada de enseñar y preparar a los hijos para las iglesias, para las comunidades, para la cultura y las naciones. O sea, la familia tiene un rol preponderante en la enseñanza de los hijos, no las escuelas, eso es secundario. La familia es primero en la enseñanza. Tercero, Dios creó a la familia con el fin de pasar el evangelio de una generación a otra. Es importantísimo. ¿Quién puede buscar Deuteronomio 6, del 1 al 9? Deuteronomio 6, del 1 al 9. La familia tiene ese deber de pasar el evangelio de una generación a otra. Vamos a ver por qué tiene ese deber y debe hacerlo. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multiplique como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y la atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Un llamamiento a los padres para poder enseñar a los hijos en el camino del Señor, y que eso no se olvidara, sino que fuera continuo. Y por último, Dios diseñó a la familia para hacer una demostración viva de diversos aspectos de la gloria del Evangelio, ya para personificar verdades bíblicas. Ya el Señor utiliza diversos medios visibles, algo que nosotros podamos ver con nuestros ojos, para demostrar cosas espirituales. Lo vemos, por ejemplo, en la Cena del Señor o en el bautismo, que nosotros vemos el pan, vemos el vino, pero eso personifica, tipifica verdades espirituales, ¿ya? Cosas que nosotros no vemos espiritualmente, pero sí las podemos ver visiblemente. Así también en la familia, el Señor ha dejado la familia para personificar esas verdades bíblicas, ¿ya? En la historia redentora no es accidental que se exprese toda la redención en términos de familia. La Biblia comienza, como hemos visto, con el matrimonio de Adán y Eva en Génesis, y termina con la cena de la boda del Cordero en Apocalipsis 19, en donde el esposo se casa con su esposa, que es la iglesia. La historia de amor de Cristo por su iglesia ilustra, hermanos, la figura de un esposo salvando a una esposa y dando su vida por ella, amándola, dice, santificándola y glorificándola. El apóstol Pablo presenta este cuadro y ordena a los esposos a que amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pablo subraya que el amor que Cristo demostró entonces en la redención de sus escogidos debe ser ese ejemplo. Ese amor debe ser el que tengan los esposos cristianos, ¿ya? Y aunque el marido no pueda salvar el alma de su esposa, su vida con ella es un cuadro de la redención que Cristo hace para con su pueblo. Entonces es algo muy importante. No solo los matrimonios pintan un cuadro del Evangelio, sino que también las relaciones entre hijos y sus padres. Ya vemos que tenemos a Dios el Padre, como nos dice Juan 14, que la familia de Dios es unida por Cristo, ¿cierto? Por un cabeza.
tiene un hijo, el padre, tiene hijos nacidos del Espíritu, como dice Gálatas 3:26, y estos hijos son hermanos y hermanas y madres de la familia de Dios. ¿Ya? Acuérdense de ese pasaje cuando Cristo dice, ¿quiénes son mis hermanos, cierto, y madres? Son los que hacen mi voluntad. O sea, tiene el miembro de una familia que es espiritual, y esta familia está en este momento sobre la tierra, y Jesús intercede por sus hermanos y hermanas en la oración sacerdotal de Cristo, orando por su pueblo. Y Jesús da su vida por su iglesia a fin de presentársela como una novia adornada para su esposo, en Apocalipsis 19. Inmediatamente, hermanos, de que Dios creara los cielos y la tierra, creó un esposo y una esposa terrenales. Instruyó a estos dos para que fueran fructíferos, se multiplicaran, ¿cierto? Y generaran más familias. Y las relaciones, hermanos, que hay entre la Trinidad también son una analogía de las relaciones familiares, ¿ya? Así como la actividad de pacto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la raíz de la que brota el pacto de redención. No sé si ustedes han escuchado del pacto de redención. Trayendo ellos hijos desobedientes de regreso a un Padre amoroso, misericordioso, ahora los miembros de la familia celestial traen a otros hijos e hijas para que también tengan comunión con el Padre celestial. Dice que están trayendo muchos hijos a la gloria en Hebreos 2:10. O sea, el Dios Trino llama a hijos a su gloria, llama a hijos desobedientes ahora a ser obedientes a Él, y ahora estos hijos llaman a otros hijos que todavía están allá afuera para que también sean parte. O sea, a través de la predicación, la iglesia llama hacia Cristo a nuevos hijos e hijas en esta familia. ¿Ya? Cuando los discípulos de Jesús bautizan a otros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, literalmente los están haciendo miembros de la familia de la fe. Cuando nosotros adoptamos el nombre de Cristo, estamos siendo recibidos en una nueva familia espiritual. Hermanos, cuando Dios hace algo maravilloso en el mundo, a menudo lo hace usando una familia. Ya cuando Dios creó el universo para su gloria, Él, su Hijo y su Espíritu se pusieron a trabajar alegremente creando todo lo que existe. Eso lo vemos en Proverbios 8, por ejemplo, o en Juan capítulo 1. Cuando Dios quiso cuidar el jardín del Edén, hizo juzgar la tierra, instruyó a esta familia de Adán y Eva para que señorearan sobre el jardín, ¿cierto? Y cuando Dios quiso preservar luego de la destrucción del mundo a la simiente justa y castigar a los malvados, Él preservó a Noé. ¿Y a quién? ¿A Noé solo? No, a Noé y a su familia, a su esposa, a sus 3 hijos y a sus nueras. Y preservó el linaje humano que permanece hasta hoy en día. Lo vemos eso en Génesis capítulo 8 hasta el capítulo 10. Cuando Él quiso bendecir al mundo con la justicia que es por la fe, escogió a Abraham, ya un hombre de Ur de los Caldeos, pagano, idólatra, en cuya descendencia, dice, todas las familias de las naciones serían benditas o bendecidas. Eso lo vemos en Génesis 12, en Génesis 15, donde Dios hace un pacto con Abraham y le promete eso, a él y su descendencia, o sea, no a Abraham solo. Siempre Dios se refiere en términos de familia. Cuando Dios quiso dar salvación a la humanidad, envió a su Hijo unigénito y su Hijo creó una nueva familia, lo que le está diciendo, la familia de Dios, la familia de la fe. Una nueva familia que no es solamente por lazos sanguíneos. Y estableció su iglesia que está compuesta por estos hermanos, hermanas, madres y padres espirituales. Esta familia es la iglesia del Dios viviente, como lo vimos en 1 de Timoteo 3:15. Hermanos, la Biblia, nos enseña que la familia está ahí arriba, en los propósitos. Es lo que Dios utilizó para la historia de la redención. Ya los padres de familia que enseñan a sus hijos las Escrituras están cumpliendo algo muy importante, porque ellos también están llamando a salvar a los perdidos y están cumpliendo el pacto de Dios con Abraham y con la gran comisión. Cuando usted le enseña a sus hijos la palabra, está cumpliendo la gran comisión. Le está enseñando, está discipulando a sus hijos. ¿Ya? Esta institución de la familia ha sido atacada desde el principio, hermanos. No es algo nuevo que hoy vemos que está siendo atacada, sino que desde el principio. En el jardín del Edén comenzaron entonces los primeros ataques del diablo contra la palabra de Dios. ¿Ya? Afectó directamente el matrimonio y la familia. Nosotros vemos cómo la serpiente convenció a una esposa de que la palabra de Dios no era buena, de que era mentira. ¿Ya? Y el marido no protegió a su esposa en ese momento, que estaba vulnerable. No sé dónde estaba Adán, qué estaba haciendo, pero en ese momento el veneno mortal del pecado entró al mundo por causa de la desobediencia. El fruto amargo del pecado no demoró mucho en aparecer, no demoró cientos de años, ¿cierto? Sino que el primer hijo mayor, Caín, mata a su hermano menor, Abel, por celos. ¿Ya?
Y el diablo hasta hoy sigue librando una guerra sin tregua contra la familia. Él quiere destruir la familia desde sus inicios, ¿no? Esto no es nuevo. ¿Y por qué este ataque tan incesante contra la familia? ¿Por qué el diablo se obstina tanto? ¿Y acaso no le gusta el amor, cierto? La comunión de la familia. Bueno, sí un poco, pero principalmente no es por eso, sino por lo siguiente. Porque el diablo odia el Evangelio. Odia el Evangelio de Jesucristo. Y la familia que es funcional, una familia que funciona como Dios quiere, es la personificación, como les decía, del Evangelio de Cristo. Entonces el diablo quiere destruir las familias para que el Evangelio del Señor no sea glorificado, para que no sea conocido por las personas. Hermanos, un matrimonio estropeado proyecta un evangelio estropeado. Un marido sin amor y egoísta representa una fe sin amor y mentiras acerca del amor de Cristo por su iglesia. ¿Ya? Una mujer que no es sumisa representa la falsedad de una iglesia que es libertina o antinomiana. Un hijo rebelde refleja a un hijo rebelde de Dios, alguien desobediente. El diablo está en esa misión, hermano. Nosotros debemos conocer a nuestro enemigo, que la misión de él es destruir el reino de Dios, la gloria de Dios a donde quiera que va. ¿Y cómo lo puede hacer primero? Destruyendo el núcleo fundamental que Dios instituyó, que es la familia. ¿Ya? La iglesia, hermanos, va a ser más saludable cuando hay familias saludables, cuando hay una adoración familiar bíblica en las casas, va a ser una iglesia sólida, una iglesia firme. Entonces, si nosotros queremos tener una iglesia sana, ¿cierto?, fuerte, debemos tener familias fuertes. Es un llamado para los padres de familia, para los cabezas de hogar, para que ellos cumplan la misión de enseñar a sus hijos en el camino del Señor. Hermanos, la iglesia de Cristo es la columna y baluarte de la verdad, y la familia es un terreno fértil para que nosotros prediquemos el Evangelio con libertad. Cuando el mundo ve que tu familia es una familia bíblica, sólida, que no se contradice con sus acciones y sus palabras, vamos a poder predicar el Evangelio de una forma más efectiva con los de afuera. No van a decir, pero mira, tu familia es así, allá. Y eso muchas veces es lo que nos impide hablar bien de la palabra del Señor, porque conocemos nuestra familia, conocemos las limitaciones, los problemas que tenemos, y vemos que el mundo nos ve como somos, y nosotros decimos, pero ¿cómo le vamos a predicar? ¿Cómo llegó el momento de hacerlo y no tenemos la autoridad para hacerlo? Entonces, que el Señor nos ayude para poder cambiar eso. Hermanos, los escogidos de Dios nacen en una familia. ¿Ya? No sabemos nosotros ahora, ¿cierto? Nosotros nunca lo vamos a saber tampoco cuáles son los escogidos de Dios, pero ellos nacen en una familia, y los ataques del diablo siempre van a ser hacia las familias, pero no solamente de una generación. Ya no esta generación solamente, sino que el diablo quiere destruir generación tras generación tras generación. Lo que está haciendo hoy es para futuro. O sea, el diablo trabaja a largo plazo. Ya no quiere solamente destruir a una familia de una villa, sino que quiere destruir la familia, pero completa, mundial, para las generaciones futuras. Y nosotros debemos tenerlo claro. Siempre esa guerra ha estado contra la simiente de la mujer. ¿Ya? Desde el Génesis del principio. La simiente de la mujer es la figura de Cristo. ¿Se recuerdan de eso? Ahora el diablo no pudo destruir a Cristo, no pudo derrotarlo, pero ahora está atacando a la simiente de Cristo, a la iglesia, al pueblo de Dios que está en este mundo. Por lo tanto debemos estar alerta, hermanos, porque el pecado es lo único que daña a la familia. El pecado es lo que daña, ¿cierto?, al hombre. Y nosotros no podemos permitir que el pecado se enseñoree de nuestras casas. ¿Ya? Es por eso que se desintegran las familias. Caín, por ejemplo, rechazó el consejo del Señor acerca del peligro de ser enseñoreado por el pecado. El pecado, hermanos, siempre ha sido, como les digo, el problema de la familia. Tengan ojo con el pecado en sus familias. Hagan algo por ello. No se queden ahí. Hay que tener una respuesta. Hermanos, la iglesia se ha visto atacada desde el comienzo de la familia, y por lo tanto nosotros debemos ponernos firmes, no dejarnos llevar por las ideologías del momento. Nosotros vemos cómo están nuestras escuelas, cómo le enseñan a los niños desde pequeños que una familia no es solamente padre y madre, sino que ahora están viendo que es padre y padre, madre y madre. Les enseñan cosas de sexualidad que los niños a una edad todavía no comprenden. Está una inmoralidad tremenda en las escuelas, y qué decir en las universidades también, con las falsas filosofías, los medios masivos de comunicación también. Tenemos múltiples enemigos, hermanos, que atacan la familia y la iglesia. Tenemos que antes los ataques del diablo eran un poco también
tapados o no eran tan directos, pero hoy vemos que es muy directo. ¿Ya? No es algo que se esconda. Ahora a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Tenemos, por ejemplo, los pro aborto, que abogan por el asesinato de niños inocentes. Tenemos el movimiento LGTBQ+, la ideología de género, el feminismo, el machismo, el materialismo, entre muchas otras ideologías, hermanos, que son directos ataques del enemigo contra la familia, y nosotros debemos estar firmes en la trinchera de la verdad. ¿Ya? Nosotros estamos en guerra, así como en la Primera Guerra Mundial se mantenían, ¿cierto?, bajo trincheras y tenían que atacar para poder avanzar. La iglesia está firme. Ya nosotros, a pesar de que tenemos ataques del enemigo, ¿qué dice la palabra? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Ya? El diablo no podrá y no prevalecerá contra la verdad de Dios. Nosotros tenemos un gran capitán, Cristo el Señor, que es el que pelea por nosotros. Y nosotros debemos, hermanos, avanzar. No decir que estamos perdiendo la batalla, no. Nuestro Señor está avanzando y su reino va a llegar a consumación un día. Debemos hacer nosotros lo que dijo Josué. Josué retó con valentía al pueblo de Israel a ser fiel a Dios, que los había librado de la esclavitud de Egipto, y dijo: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Ya Josué 24:15. Josué les instó a tomar esa decisión. ¿Qué camino tomarían en la vida? ¿Seguirían al Señor o seguirían a los ídolos, a la falsedad, a las mentiras? ¿Qué van a escoger?, le dijo Josué. Yo y mi casa, dijo, serviremos a Jehová. Bueno, hoy en día muchos también dicen lo mismo en sus familias, pero luego se dan cuenta de que no saben cómo hacerlo, no saben cómo se manifiesta esta obediencia. Es por eso que a lo largo de estos estudios, hermanos, ya sea por el hermano Daniel, el hermano Edwin, vamos a ir viendo diferentes temas, ¿cierto?, que abordan esto. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos tener familias sólidas? ¿Cuál es el rol que tengo yo como esposo, como esposa, como soltero, ¿cierto? El noviazgo, ¿qué es? ¿Cómo aconsejar a los hijos? ¿Cómo aprovechar el día del Señor en familia? Muchas de estas cosas vamos a ir viendo para hacer de nuestra iglesia una iglesia firme, sólida, y para hacer también una sociedad mejor. ¿Amén? Y para finalizar, leamos Marcos 10, del 6 al 9. Marcos 10, del 6 al 9. Marcos capítulo 10, del 6 al 9. Que da una definición de lo que es familia, de lo que es el matrimonio, que dice: pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Amén. Eso es, mis hermanos. Vamos a finalizar orando al Señor y dando gracias por este estudio. Padre Celestial, gracias te damos por este momento que hemos tenido. Hemos podido, Señor, ver a través de tu palabra que usted ha instituido la familia como el núcleo de la sociedad, como aquellos que perseveran en el Evangelio, que dan instrucciones a las generaciones siguientes, a través de las cuales usted, Señor, ha obrado en la historia de la redención. Señor, permítenos poder, Señor, ser familias en esta iglesia, ser familias que prediquen la verdad, que sostengan la verdad, que vivan la verdad bíblica, que sigan el manual del diseñador. Tú, Señor, has diseñado la familia y nos has dado, Señor, tu palabra para poder dirigirnos, para poder, Señor, seguir ese diseño que tú has dejado y así hacer una sociedad mejor, tener una iglesia más sólida y poder, Señor, creer que podemos, Señor, lograr tener hijos firmes, sólidos, no hijos que se van a apartar. Ayúdanos, Señor. Tenemos muchos casos en que hijos se apartan. ¿Por qué? Porque sus padres no han sido un ejemplo vivo del Evangelio. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia, Señor, de esta familia, de esta iglesia. Ayúdanos, Señor. Te ruego, Señor, por mi hermano también en estos momentos. Sé que hemos orado por él, pero te ruego por él para que tú, Señor, puedas hacer una obra. Por los hijos del hermano Lindomar también. Ten misericordia, Señor. Rogamos por ellos, porque están, Señor, perdidos y necesitan de ti, necesitan de tu Evangelio. Ayúdanos a nosotros, sus familias sanguíneas, para ser ejemplos a ellos, para poder, Señor, llamarlos a ellos con amor también, para ser vivos ejemplos del Evangelio.
ten misericordia de nosotros, Señor, porque te rogamos esto, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.